11:43 de la mañana, estamos de vuelta con esta entrega de noticias Globovisión Internacionales. Tal y como les prometimos antes de ir a la pausa, en este segmento vamos a estar hablando con Manuel Camilo González. Él es analista, es profesor universitario. Con él vamos a hablar acerca de la polarización en América Latina. Pero a propósito de ese tema, a propósito de la polarización, o más bien un buen ejemplo de la polarización en América Latina, es lo que está ocurriendo en Perú. Allí, en ese país, el candidato Roberto Sánchez y su contendora, la señora Keiko Fujimori, pelean voto a voto. Hasta las primeras horas de este miércoles, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, había logrado escrutar casi 18 millones de sufragios que se corresponden con el 97% de las actas emitidas. Con ese total, la diferencia entre Sánchez y Fujimori es de casi 27.000 votos. La incertidumbre continúa en Perú. A 4 días de la segunda vuelta presidencial, el candidato de izquierda Roberto Sánchez Palomino mantiene una mínima ventaja por encima de su adversaria, la aspirante derechista Keiko Fujimori. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, informó este miércoles que ha contabilizado más del 97% de las actas electorales. Con ese avance, Roberto Sánchez alcanza el 50,07% de los votos válidos, frente al 49,92% de Fujimori. La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 26.847 votos sobre más de 17.900.000 sufragios válidos emitidos. El resultado ha dado varios giros desde la noche electoral. Los sondeos a boca de urna otorgaban una ligera ventaja a Fujimori. Horas después, el conteo rápido mostró a Sánchez por delante y desde entonces el escrutinio oficial ha mantenido una tendencia favorable al candidato de Juntos por el Perú. En las últimas horas, la distancia incluso aumentó. El martes, la diferencia era de poco más de 20.000 votos y ahora supera los 26.000, impulsada principalmente por la incorporación de actas procedentes de zonas rurales y regiones alejadas, donde Sánchez obtuvo un respaldo mayoritario. Aún quedan más de 2.700 actas pendientes de la resolución o envío a los organismos electorales, por lo que el proceso continúa abierto desde el punto de vista formal. Aunque la tendencia favorece a Roberto Sánchez, las autoridades insisten en que el único resultado con validez jurídica será el que proclame oficialmente el Jurado Nacional de Elecciones. Con esa nota y esa información que nos habla sobre la polarización en Perú, vamos a recibir a Manuel Camilo González. Manuel Camilo es politólogo, también es internacionalista, por supuesto es analista, es profesor de Relaciones Internacionales en las universidades San Buenaventura y Javeriana de Bogotá. Manuel Camilo, te doy las gracias y te doy la bienvenida. Mi primera consulta tiene que ver con esa polarización que estamos viendo en toda América Latina. En Perú las elecciones se van a decidir entre derecha e izquierda. Lo mismo podría pasar, seguramente va a pasar en Colombia. En Brasil el escenario parece ser similar, sobre todo de cara a las elecciones que van a realizarse hacia finales de este año. ¿Qué está pasando en América Latina? Que la política se está definiendo entre extremos, entre izquierdas y derecha, y no entre opciones moderadas. Buenos días, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Bueno, ciertamente América Latina presenta 3 grandes fracturas, si se quiere, y eso es lo que explica en parte el por qué las elecciones se están decidiendo entre los extremos. La primera de ellas es tal vez la más clásica, la izquierda y la derecha, y es que ciertamente después de la pandemia el hecho de tratar de conciliar crecimiento económico y desarrollo económico lo que ha generado ciertamente son propuestas muy extremas sobre efectivamente cómo lograr ese desarrollo económico a partir de mayor o menor intervención del Estado.
Segundo, y como lo comentabas en el caso peruano, en el Perú y también diría que en algunas partes de otros países de América Latina se presenta una grieta, una brecha geográfica, y es que ciertamente hay unos asuntos más importantes para el votante urbano, mientras que hay otros asuntos más importantes con una representación totalmente distinta en el voto rural. Y por último, creo que hay que decir es que la pandemia terminó acelerando los procesos de la política, y es que ciertamente si antes de la pandemia pues pensábamos que la democracia era deliberación, ahora la democracia se piensa como una acción, es decir, que se tomen decisiones inmediatamente sobre problemas que incluso pueden ser complejos. Por eso se entiende un poco el hecho de que se elijan líderes y no partidos para que se tomen las decisiones en el gobierno, porque ciertamente lo que la gente está exigiendo es mayor inmediatez respecto a las respuestas frente a problemas sociales. Justo eso quería consultarte, Manuel Camilo. Esta polarización, ¿no? Esta división del mundo y de la región entre izquierdas y entre derechas, está matando la política de partidos y está avivando el personalismo, el culto a la personalidad. Creo que ciertamente lo que en su momento se conocía como una partidocracia o como una democracia de partidos ciertamente ha empezado a erosionarse, y creo que en estos momentos parece que está desapareciendo de manera muy acelerada. Y es que ciertamente la incursión de la televisión, las nuevas tecnologías, las redes sociales, ciertamente lo que están haciendo es sustituir el papel del partido. Si antes los partidos organizaban los mítines o incluso acercan a los ciudadanos con el candidato, esto ciertamente lo está haciendo en estos momentos las redes sociales, la televisión e incluso el mismo candidato. Entonces, está matando la política cuando está ciertamente afectando el proceso de gobernabilidad, porque siempre lo que sucede es que los resultados legislativos dan una gran paradoja, y es que se asumen que los partidos siguen vivos en el legislativo, pero están muertos en el ejecutivo. Y ahí es donde efectivamente aparecen los primeros problemas de gobernabilidad y efectivamente los grandes riesgos de que estos líderes personalistas con grandes apoyos populares terminen erosionando la democracia. Manuel Camilo, esta polarización entre izquierdas y derechas, ¿qué tanto puede afectar, número uno, a la democracia como tal, como sistema de elección y como sistema de gobierno, y número dos, la gobernabilidad? Bueno, comienzo por lo segundo. Con la gobernabilidad hay que decir que, de nuevo, estos líderes personalistas llegan al gobierno sin apoyos legislativos. Y eso es algo fundamental, porque en esa colaboración entre poderes públicos el gobierno tiene que hacerse de un apoyo legislativo, de un apoyo a una bancada mayoritaria para impulsar obviamente sus agendas presidenciales. Si esto hablamos en términos democráticos, pues es la idea de la separación de poderes, pero también una colaboración entre poderes. Entonces, asumir que un líder populista entienda la democracia simplemente como un cheque en blanco, pues es una noción muy errada, en el sentido de que necesitas, cuando llegues a gobernar, de la colaboración de otros actores que a lo mejor no estén de acuerdo incluso con tus ideas. Y sobre la democracia, creo que en la democracia se ha generado una polarización de tipo afectiva. Un apunte, y es que la polarización por sí misma no es negativa. La polarización te ayuda a distinguir cuáles son las opciones en política. Pero cuando hablamos de una polarización afectiva, estamos hablando de que incluso al contradictor no se le conoce como contradictor, sino como un enemigo. Y el enemigo, pues obviamente se le neutraliza, se le destruye. Y eso pues ciertamente crea una profecía autocumplida. Y es que eleva las apuestas en cualquier elección. Si gana el otro, sabemos que va a ser lo mismo que yo hice con él en este periodo presidencial y sucesivamente. Entonces es una política que destruye ciertamente la confianza y la construcción de consensos entre actores distintos. Manuel Camilo, tú estás en Bogotá, tú estás en Colombia. No quiero desaprovechar la oportunidad para hacerte esta pregunta. El presidente Petro, el presidente Gustavo Petro, con varias declaraciones, distintas declaraciones, ha intentado incidir en el resultado de la segunda vuelta electoral que se hará en Colombia el domingo 21 de junio. Pero Petro también se ha referido a la segunda vuelta electoral, al balotaje que se efectuó en Perú el pasado domingo, el domingo 7 de junio.
¿Qué tan producente o contraproducente es que un líder de izquierda, que además de ser líder de izquierda en este momento es el presidente de Colombia, intente incidir, intente influir, no solo en las elecciones dentro de su país, sino en las elecciones en el exterior? Bueno, creo que es contraproducente tanto para la democracia porque lo que hace es minar la confianza en el sistema electoral y sobre todo incluso crea un precedente negativo. Cualquier candidato, incluso cuando pierde una elección, va a clamar fraude, sea de oposición o sea de gobierno, y eso pues obviamente termina generando mucha inestabilidad. Pero también es contraproducente para su propio candidato porque literalmente tiene que salir a defender esas tesis y eso lo aleja por lo menos en términos de un centro político que no tiene partido, que es muy indeciso y que pues obviamente se define en las últimas semanas de la elección a partir de el error que cometió o del acierto que haya, digamos, generado pues en algún debate o en alguna propuesta. Entonces yo creo que esa doble, digamos, doble vínculo, si se quiere, de contraproducente lo que hace el presidente Petro, y creo que a nivel del exterior, creo que esto no es una práctica nueva del presidente Petro, lo ha hecho incluso con otros países, no necesariamente aquí de Sudamérica, sino que incluso de Centroamérica, y esto pues lo que hace es también pavimentar un camino de sospecha, un camino de espinas literalmente para la creación de relaciones bilaterales sanas. Ciertamente estamos hablando de que hay bloques muy consolidados, una internacional más progresista y una internacional más reaccionaria, y eso pues obviamente es una especie de guerra fría, hay una desconfianza entre gobiernos a pesar de que comparten problemas, y eso pues obviamente termina generando grandes problemas para la cooperación. Los grandes afectados siempre van a ser los ciudadanos. Entonces, al final de cuentas, creo yo que la intervención en política de un presidente que va saliendo, que no tiene oportunidad de reelección, simplemente lo que está es generándole más problemas a la democracia a futuro y obviamente en este caso, en el caso colombiano, pues al candidato oficial. Perfecto. Manuel, agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco muchísimo tus palabras. Amigos, amigas, era Manuel Camilo González. Manuel Camilo González, politólogo internacionalista, profesor universitario, se enlazaba con nosotros desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Hablábamos con él acerca de la polarización en América Latina. Con esa entrevista vamos a hacer nuestra segunda pausa de la jornada, comerciales, y enseguida más de esta entrega de noticias Globovisión Internacionales.